Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas, en donde vamos a hablar de corazón a corazón, del corazón de Austria al corazón de México, porque vino la Orquesta Sinfónica de Viena a México a tocar, dirigida por Gustavo Dudamel, y unos músicos de la orquesta sabían del trabajo de Esperanza Azteca y dijeron: queremos ir a Puebla a conocer la sede de Esperanza Azteca y tocar con los niños. El propio expresidente de la orquesta dijo: yo también quiero ir a darles clase magistral de violín, y el resultado fue una convivencia extraordinaria, y por eso, de corazón a corazón, tuvieron la oportunidad de convivir con niños mexicanos y demostraron lo que quiere el pueblo austriaco al pueblo de México. Joseph Haydn, one of the greatest composers of all time, said, "My language is understood by the whole world." More than 2 centuries after Joseph Haydn's death, it is always confirmed that this word is absolutely true. We feel this, we are always aware that music expresses feelings which we cannot define by words. So that exceeds by far the possibilities we can write down, for example. And therefore, music has this unique ability to bring people together from complete different countries, of different age, of different social background. They sit together, let's say, play string quartet, and if they all are open for music, then they will understand each other at the very first moment, because they all are, and that's the same in an orchestra, we all are obedient, as well as the greatest soloists and conductors. We all are obedient to the great geniuses of composers who expressed in their masterpieces the joy and sorrow of all people, of all human beings. Son dos pueblos que no se conocen, pero que paulatinamente se van acercando a través de la cultura. Podríamos hablar de Mozart, de Schubert, de Strauss, de Haydn, de Bruckner, del Festival de Salzburgo, que para todos nosotros es un referente de la vida cultural internacional. Pero también podríamos hablar de lo que ha significado la música austriaca en el repertorio musical mexicano y operístico. No podríamos imaginar la vida musical y operística, como yo decía, de México durante muchas décadas sin saber la importancia y la trascendencia que los compositores austriacos han tenido en nuestro país. Pero lo más reciente y lo más novedoso es justamente donde hoy estamos, la Casa de la Música de Viena, que ha sido un enorme acierto haberla traído y haberla tenido. Hoy estamos mucho más unidos a través de este espacio y de sus actividades y de la presencia de ustedes este día y lo que vamos a hacer. Quisiéramos que hubiera muchas más casas de Viena en el país, no solo la del pueblo, pero también quisiéramos que hubiera casas de la música mexicana en Austria, como la que tenemos aquí junto, la de Rafael Tovar y de Pérez. Celebremos el pasado de esta relación, pero sobre todo celebremos el futuro de la música. Muchas gracias.
Pues bueno, tuvimos la fortuna de recibir al doctor Clemens Hellsberg y ha estado trabajando con nosotros en tres ámbitos. En el ámbito familiar, que él atiende a los violines, en el repertorio de Brahms, la primera sinfonía. En el ámbito también familiar, dentro del anterior ámbito, trabajamos el divertimento número 3 de Mozart, en fa mayor. El segundo ámbito trabajó con los violines en clases particulares, el cual estuve asistiendo de oyente, unas clases muy buenas. Y el último ámbito fue el ámbito de cuarteto, en el cual he estado participando activamente. Este éxito solo pudo materializarse porque todos los participantes anhelaban enérgicamente un objetivo común: acercar la cultura y la música de forma lúdica y sencilla a la gente, y aquí en especial a las jóvenes, por el bien de las personas y de un futuro mejor para la sociedad. La Fundación Azteca, la Secretaría de Cultura del Estado y, en particular, los responsables del Estado de Puebla colaboraron con nosotros de forma excelente. Desde entonces, más de 1/4 millón de visitantes se han sumergido en el fascinante mundo de la música y el sonido. Han aprendido cosas sobre la vida de los grandes compositores y han experimentado con divertidas instalaciones musicales interactivas, exclusivas de los museos de Puebla y Viena. Each great masterpiece in music, or each masterpiece it itself, has many ways. There are many ways to get there. There are many different ways to understand, let's say, Michelangelo's Pietà. There are many different ways to understand or to feel Mozart's Magic Flute, or Beethoven's Ninth Symphony, or Schubert's Unfinished. So each of those outstanding musicians has his own point of view on a masterpiece. And it's the profession of a conductor, or it's the charisma of the great conductors, to convince now an orchestra of top musicians. Lo que más me sorprendió de Clemens fue su calidad humana, a pesar de los méritos que tiene, de las acciones que ha hecho, de todo su currículum, todo lo que es él. La calidad humana con la que nos atendió toda esta semana, su paciencia, su entrega, sus ganas de trabajar atentamente con nosotros, y siempre disciplinado, tanto en sus horarios como en los ensayos. Siempre, sí, hubo momentos chuscos y todo eso que él también incitaba a hacer, pero fue un ambiente de trabajo maravilloso y muy cómodo, que en mi experiencia es un poco difícil. No es tan usual encontrar con personas de muy alto nivel musical y académico también. Si no existiera Esperanza Azteca, yo creo que yo no estaría entregado a mi estudio, no le tendría tanta devoción a la música, a mi cello, como la tengo ahorita. Eso se lo agradezco mucho al proyecto, y si no fuera por eso, bueno, yo creo que estaría por un camino muy diferente al que ya estoy ahorita, y que estoy muy feliz de estar. I think it was interesting for me. I expected that. The kids are on very different levels. Okay. Because some of them started recently, 2 months or 3 months ago. So, and it is nice to have those kids playing next or in the same location, playing as the very advanced kids. What was really amazing was to see some outstanding musicians. Because, okay, I know, and I know from Vienna, also from abroad, I know some Mexican musicians, and it's clear that there are some outstanding musicians. Lo más principal que aprendí fue trabajar en equipo, ponerme en los zapatos de mis colegas, en el aspecto técnico de escuchar, bueno, aspecto musical de escuchar al otro, de igualar qué es lo que estamos haciendo, si estamos haciendo un arco hacia abajo, un arco hacia arriba, en qué intensidad
y en qué dinámica hacer y de la misma forma. Eso también aprendí personalmente por parte de Clemens, mi relajación y mi confianza, tener más confianza a la hora de hacer, ya sea que la música exige al cello un protagonismo, tener más confianza en protagonismo y únicamente hacerlo en el momento y ya, y seguir trabajando en equipo, claro. What we saw today, or what we heard today of the quarteto, of the 4 boys that were playing, it was a piece by Borodin, and I'm not a musician myself, but I can tell good music from not so good music, and I was totally impressed by the way they played, by how determined they were, how emotionally involved that they were, and they were playing it by heart. They were rehearsing it before to perfection. And I spoke to the president of the Philharmonics, Clemens Hellsberg being the former president, and the current president, Daniel Froschauer, and his colleagues. And they were absolutely impressed by what they heard from those kids. And they said, these children, they need to be pushed and they need to be supported, first of all, by giving them better instruments in my eyes, but then also by showing them what they could achieve. And I think it was a great example because these kids today heard the Vienna Philharmonics playing, and they see and they hear and then maybe have a vision of where they could be themselves in a few years from now. And that was a very inspiring and emotional day today. Gracias por acompañarnos y por haber sido testigos junto con nosotros de esta generosidad de los músicos austriacos, porque además ellos vinieron a Puebla, estuvieron con los niños y de inmediato se regresaron para tocar en Bellas Artes. Literalmente aprovecharon los pocos minutos que tenían libres para decirle a México, Austria te quiere. Muy buenas noches.